tenemos y tengo el gusto de presentarles a la segunda persona que estará en este espacio dándole pues los deportes, la información deportiva, y a usted ya lo conoce en esta pantalla. Él es Andrés Brito, el joven Andrés Brito. Bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo está usted, señor? Bastante bien, mucha información deportiva esta tarde. Vamos a arrancarnos entonces. Arrancamos y bueno, una noticia lamentable, un deceso. Hayan muerto al jugador de Mexicas de la Liga de Fútbol Americano Profesional, Oscar Ramírez, sí, desafortunadamente. Oye, esa información pues estaba desaparecido desde el domingo. Sí, mira, la última vez que tuvo contacto con su familia, Oscar, fue el día domingo alrededor de las 3:30 de la tarde. Después se le vio entrar a una plaza, salió, y alrededor de las 12 de la noche fue la última vez que se le vieron por las cámaras. Estamos hablando de Mundo E. Sí, Mundo E. Hacia, digamos, ya es el Estado de México. Es Estado de México. No, Calpan, Estado de México. Y apareció su cuerpo muy cerca de ahí, no muy tan lejos. En Atizapán, Estado de México. En Atizapán, Estado de México, un liniero defensivo de tan solo 27 años de edad, seleccionado nacional. Okay. Y jugó en Pumas. Y bueno, lamentable la situación que se vive de seguridad tanto en la Ciudad de México como en el Estado. ¿Ya trascendió un poco más información, o ya se supo más información sobre qué fue lo que sucedió? Se hablaba de que al parecer fue un intento de robo o le robaron su motocicleta, una cosa así. Efectivamente, se habla de un intento de robo, viajaba a bordo de su motocicleta y bueno, Oscar en este viajar en su camioneta fue despojado de la misma. Se le encontraron golpes en diversas partes del cuerpo e impactos de bala. La directiva de Mexicas ya mandó un mensaje lamentando su muerte y bueno, simplemente se están iniciando las investigaciones y pronto estaremos dando más información. Pues sí, y las autoridades están bastante reacias, están muy herméticas, para dar información. Habrá que esperar y darles un poco de tiempo que hagan las investigaciones y saber qué pasó con este chico. Así es. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Los Juegos Panamericanos han iniciado de manera simbólica y es que esta mañana fue encendido el fuego nuevo en Teotihuacán, aquí muy cerca de la Ciudad de México, y esto es porque el 4 de julio este fuego llegará a tierras incas, al Perú, llegará a Machu Picchu, como lo ve en su pantalla, y a partir de ahí va a recorrer ciudades entre las cuales pasará por las más importantes, el Cusco, hasta llegar a Lima, Perú, el día 26 de julio para la inauguración de los Juegos Panamericanos. Para el 4 de julio llega a Perú y recorre todo Perú, digamos, los puntos más importantes hasta el 26, que es la inauguración. Hasta el 26, que es la inauguración, y bueno, comentarte que este fuego nuevo se enciende en México, en Teotihuacán, desde 1991, como parte del protocolo de los Juegos Panamericanos, resaltando la cultura mexicana. O sea que, a ver, entonces, no importa en dónde se hagan los Juegos Panamericanos, siempre se van a realizar, siempre se va a prender el fuego aquí en Teotihuacán. Efectivamente, en Guadalajara 2011 se encendieron aquí, en Toronto 2015 se encendieron aquí, y ahora que es en Perú, también. También, oye, eso está padrísimo. Y con este tema, sé que tenemos más información, pero para los panamericanos no hay problemas como de que la FINA quiera prohibirle a participar a los mexicanos, o que otra asociación o federación esté en problemas. Aquí todo está bien. Bueno, aquí todo está bien, ya lo decía ayer Kirill Todorov, van a esperar que se calmen las aguas para que la delegación mexicana de natación, que es la que más medallas le da a México, la que más medallas, vaya plenamente a los Juegos Panamericanos. Oye, bueno, pues, y cambiando de tema también, hay un deporte que a mí me gusta. A mí me gustan tres deportes mucho. No, tú cuéntame, pero... No, dime, ¿qué deportes te gustan? Pero resulta que el tenis a mí me gusta mucho, sobre todo Wimbledon. Y empezó Wimbledon. Y empezó lo que, se está cocinando, tú ves en pantalla a Rafael Nadal, lo que será el juego de Wimbledon, porque este 4 de julio se enfrentará Nick Kyrgios contra Rafael Nadal, que derrotó hoy muy fácil a su rival en 3 sets, y ahora se repite la historia de Acapulco. Nick Kyrgios, le ponemos en contexto, derrotó a Rafael Nadal en 3 sets en Acapulco, en un partido donde se vio envuelto en mucha polémica, porque dijo que le dolía el estómago, y cuando Rafael Nadal bajó de ritmo, el australiano salió avante, y ahora se habla de una revancha bastante polémica. Es interesante. A ver si no también le vuelve a doler el estómago. Y Nick Kyrgios derrotó a su rival Thompson, y también hizo un show, corrió por la cancha, se enredó en la red. Bueno, Nick Kyrgios es un show. Oye, y también en Wimbledon está pasando algo escuché de María Sharapova, que anunció su retiro. Y perdió.
Y perdió. Perdió en 3 sets. María Sharapova, que desafortunadamente no ha logrado mantener su nivel después de la lesión. Después de la lesión y después de todo este problema que tuvo de escándalo, una cosa así, ¿no? Sí. Y desafortunadamente en 3 sets se despidió ante Pauline Permentin. Creo que María Sharapova pues dejó los años mozos y ahora dar un paso a la lado. Bueno, pero fue una gran tenista. Fue una gran tenista. Creo que fue una buena tenista y bueno, pues ya, su lugar ya terminó y bueno, pues habrá que recordarla con sus mejores tiempos. Con sus mejores tiempos y también hablemos del fútbol internacional, el fútbol de estufa, porque Héctor Herrera, seleccionado mexicano, se despidió del Porto, este equipo donde estuvo 6 temporadas, consiguió una liga y 2 supercopas. Bueno, Héctor Herrera, que fue capitán también de esta institución, ahora se habla que será presentado con el club de Atlético de Madrid, un equipo español, donde jugó ya Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez, ¿cierto? Así es, los colchoneros de Real Madrid de Atlético de Madrid, y esto es lo que se despide Héctor Herrera con su equipo. Ser el capitán de Porto es un sentimiento de orgullo. El gol que metí contra Benfica en el Estadio de la Luz y los festejos del campeonato, creo que eso fueron las cosas que más me gustaron y los momentos más especiales que pasé aquí. Pues ahí está entonces lo de Héctor Herrera, un personaje que yo recuerdo que salió del Pachuca. Así es. Lo sé porque mi suegro le va al Pachuca, No claro, porque yo sepa mucho de fútbol, pero además un gran jugador mexicano. Un gran jugador y se espera bastante de él en Manzanares, en esta zona de Madrid, y bueno, esperemos que tenga éxito. Oye, otro colchonero importante, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Luis García. Luis García, y el que tuvo un paso fugaz fue Raúl Jiménez. Bueno. Él ni hablemos. Nada más para terminar, un martes bastante futbolero. En minutos, Inglaterra contra Estados Unidos en la semifinal del Mundial Femenil. En la noche tenemos Brasil contra Argentina y también México contra Haití. México contra Haití, semifinales. A ver si no le da sorpresa a Haití. Es la cenicienta del torneo. Esperemos que tenga un buen partido.